La historia que estás a punto de escuchar es uno de los tantos relatos de terror que se encuentran en el ebook Junto a la hoguera. En la descripción del video te dejo el link para que descargues este libro totalmente gratis y puedas disfrutar de una buena lectura de horror. Lakhul. Ana había llegado de trabajar después de una larga jornada. Era el día de Todos los Santos y la habían hecho quedarse como un día normal. Pero ahora era turno de ponerse cómoda y tumbarse en el sofá para ver un especial que daban en la tele y que llevaban tiempo anunciando. Se puso el pijama, cogió una manta y se hizo un buen bol de palomitas para aguantar las 2 horas que duraba el programa. Era un documental sobre las distintas celebraciones que se hacían en las culturas. Hablaban sobre el Día de los Muertos y cómo se les honraba. Algunas viejas creencias hacían alusión al hecho de que los muertos podían seguir en un mismo sitio durante años. Mientras veía el programa, un golpe seco sonó en la puerta de entrada, que estaba muy cerca de donde ella se estiraba. El golpe asustó a Ana, pero ya llevaba un tiempo viviendo allí y se había acostumbrado a que la gente que llamaba a la puerta hiciera ruido y retumbara en todo el piso. Se levantó quitándose la manta de encima y se acercó a la puerta preguntando quién era, pero no se oía nada al otro lado. Miró por la mirilla y allí tampoco había nadie. Ana pensó que habría sido una corriente de aire y no le dio más importancia al asunto, de manera que siguió viendo la televisión. El programa hablaba sobre las distintas fiestas y rituales que se hacían en las culturas para honrar durante aquel día a los difuntos. A Ana le vino a la cabeza su abuelo. Hacía unos años que ya había muerto, pero le tenía mucho aprecio. Se acordó de todas aquellas historias que le contaba cuando era niña, y todo lo que le enseñó mientras vivía. Se quedó medio dormida, pensando, sin apagar la televisión. La televisión hablaba ahora sobre los rituales y leyendas que habitaban detrás del Día de Todos los Santos. Ana abrió los ojos y prestó atención a la parte en la que hablaban sobre una antigua historia en el pueblo de Lakhul. En pantalla aparecía una silueta desdibujada a lo lejos, que había podido ser grabada hacía años y a lo que habían bautizado con el mismo nombre. Decían que era una sombra que regresaba cada año el Día de Todos los Santos. Ana se quedó mirándola, embobada. Parecía que le devolvía la mirada. Se percató en los 2 puntos rojos que tenía. Tenía la sensación de que los ojos cada vez estaban más cerca. Era como si estuviera siendo absorbida por la sombra y hubiera salido de la pantalla. Una mano se levantó para ir a cogerla, pero Ana no podía moverse. Tenía forma de mano humana, pero era completamente negra, etérea e hipnótica. Seguían mirándose. Ana quería chillar, pero estaba totalmente paralizada de miedo. La mano le cogió de la cabeza y le apretó con fuerza. Sin salir de su incredulidad, vio como una hilera de dientes aparecía y se le acercaba para comérsela a una velocidad alarmante. Los dientes le rozaban la pupila del ojo, mientras la sombra cerraba la boca. Otro ruido igual que el anterior se escuchó en la puerta. Retumbó por todo el piso y despertó de su sueño a Ana. Respiraba agitadamente. Había sido un sueño, pero le había parecido tan real. Se quedó mirando la puerta unos segundos antes de levantarse para preguntar quién había al otro lado. Seguía sin haber respuesta. Y tras la mirilla, un vacío igual que el anterior. A Ana le inquietaba la situación. En el tiempo que llevaba viviendo en el piso, nunca había escuchado ruidos en la puerta de entrada tan claros y que no provenían de nadie. Se atrevió muy poco a poco a abrir la puerta, para ver quién se escondía tras el ruido. Asomó la cabeza por el hueco que iba abriendo, mirando al lado y lado del pasillo de la escalera. No se veía nada que pudiera haberlo ocasionado. Abrió más la puerta y salió para inspeccionar.
Lo único que se podía ver con la poca luz que alumbraba el pasillo era la quietud del momento. Una luz anaranjada entraba por la ventana del final del pasillo. No quiso darle más importancia y decidió volver a entrar. Pero la puerta había decidido adelantarse y se cerraba tras ella. Como si de una corriente de aire proveniente del interior del piso se tratase, la puerta se iba a cerrar con gran estruendo. Ana consiguió pasar antes de que la puerta se cerrara, pillándole los dedos. El eco que había ocasionado la puerta tardó unos segundos en desaparecer, mientras Ana observaba la situación con los ojos muy abiertos. El corazón le latía fuerte y seguía sin entender la situación. La cabeza no paraba de pensar en distintas posibilidades sobre lo que acababa de ver. Estaba asustada, pero iba a hacer lo posible para no pensar más. Su preocupación fue a más en el momento en el que volvió a mirar el televisor, donde hacía unos minutos se reproducía un documental sobre el Día de Todos los Santos. Ahora se encontraba una imagen congelada y borrosa de la persona que estaba hablando en aquellos momentos. La cara de la mujer que aparecía era de terror. Justo debajo de la señora había un cartel en el que se veían palabras igual de borrosas. La única palabra que podía verse con nitidez era Lakhul. Ana estaba paralizada, congelada del miedo. Con una de sus manos tapándole la boca de incredulidad, seguía mirando embobada la imagen que se proyectaba en el televisor, analizándola e intentando encontrar algo que le explicara por qué se encontraba de esa manera. Fue en ese momento cuando descubrió algo más. Detrás de la mujer, a lo lejos, podía verse como una sombra con forma humana se quedaba observando la situación. Se suponía que eran imágenes grabadas de día, pero a la sombra no podía vérsele ni ropa, ni cara, ni rasgos de ningún tipo. Solo se veían 2 puntos rojos a la altura de lo que tendrían que ser los ojos. Ana se sentó rápidamente en el sofá, tapándose todo lo que pudo con la manta. Eran muchas casualidades seguidas. Los golpes, la puerta cerrándose sola y la imagen congelada justo en el momento adecuado. Si alguien le estaba gastando una broma, era hora de parar. Ya estaba muy asustada. Se tapó la cara e intentó pensar en otras cosas. Quería que todo aquello pasara de una vez. Las imágenes de su sueño eran lo que inundaba su mente. El ser que había visto en el sueño era el mismo que había visto en la pantalla. Sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más cuando escuchó ruidos que provenían de su habitación. No quería ir. Le daba miedo, pero tenía que descubrir qué estaba pasando. Sin saber cómo, se levantó del sofá con la manta puesta, agarrada a ella como si fuera su armadura, y puso rumbo a la habitación de la que provenían todos aquellos ruidos. La puerta estaba entrecerrada y no se distinguía bien qué eran los ruidos que se escuchaban. Con todo el cuidado del que fue capaz de tener, abrió la puerta. Los ruidos pararon en el momento en el que la mano de Ana entró en contacto con la madera. Pero entonces se percató de que la luz estaba encendida. Recordaba haberla apagado después de haberse puesto el pijama. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo mientras avanzaba para mirar en el interior. El papel de las paredes había sido arrancado, revelando extraños símbolos pintados, y los muebles de la habitación habían sido movidos. 2 círculos igual de grandes se dibujaban en las paredes de cada lado de la habitación, dentro de los cuales había unos triángulos. En el círculo de la derecha, el triángulo apuntaba hacia arriba, mientras que el de la izquierda apuntaba al suelo. Cada punta del triángulo apuntaba a la palabra Lakhul, que estaba escrita en el círculo. En las otras 2 paredes habían palabras escritas en distintos idiomas que Ana no lograba reconocer, todo pintado con una pintura de color negro. Ana tenía los ojos abiertos como platos mientras miraba su nueva habitación. Nunca se había dado cuenta que debajo de aquel papel había escrito algo,
y entendía aún menos quién podría haberlo arrancado sin ser visto. Se internó para inspeccionar y ver si había alguien escondido. Lo único que pudo ver fueron unos números pintados con la misma pintura en el suelo. Era una fecha. 1-11-2015. A Ana se le erizaron los pelos de la nuca al comprender que aquella era la fecha de ese día. Apagó la luz de un golpe, se apretó aún más la manta y corrió para huir de aquel piso. No quería seguir allí por más tiempo, pero antes de llegar a la puerta vio algo. La puerta de entrada había desaparecido. Ahora solo había muro como el resto del piso, y en su lugar había una presencia. Una sombra con forma humana, a la que no se le veía la cara, ni se veía cómo iba vestida, la observaba quieta, con la única ayuda de dos ojos de un color rojo, como si estuvieran inyectados en sangre. La miraba sin pestañear, haciendo gestos con su mano para que se acercara. El corazón le dio un vuelco. Corrió cuanto pudo para meterse dentro del lavabo dando un portazo. Su lavabo era una habitación pequeñita, pero estaba todo tan recogido que a Ana le daba algo más de seguridad. Solo podía gritar empujando la puerta para impedir que lo que fuera aquello entrara. Unos golpes empezaron a aporrear la puerta, que Ana atracaba con la única ayuda de sus brazos. Eran golpes fuertes e incesantes que querían entrar a cualquier precio. Gritaba, intentando que alguien la escuchara. Gritaba porque era lo único que hacía que no sintiera tanto miedo. Las lágrimas empezaban a rodarle por las mejillas. No sabía cuánto tiempo había pasado en aquella posición, pero por fin los golpes pararon. Cayó para ver si se escuchaba algo al otro lado, pero no había nada. No se oían pasos, ni ruidos, ni nada que delatara la presencia. Vencida por el cansancio, se sentó en el retrete y se hizo un ovillo sobre sí misma. Lloraba desconsoladamente, soltando algún grito de vez en cuando. Solo podía preguntarse qué era aquella cosa y por qué la había tomado con ella. Otro escalofrío recorrió su cuerpo entero. Se notaba pesada, congestionada, y le costaba moverse. Entonces escuchó una voz que le hablaba al oído directamente y le susurraba palabras que no entendía. Era una voz desgarradora, fúnebre. Se giró tan rápido como pudo. No había nadie. Sabía que lo había escuchado directamente en su oreja, pero allí solo estaba ella. Ocurrió de nuevo. La voz hablaba tan cerca que podía notar su aliento, un aliento repulsivo que le dejaba un calor cerca del oído al que le hablaba. Meneaba los brazos, se sacudía entera, pero no había nada. Fuera lo que fuese lo que le estaba hablando, no estaba. Solo su voz, que le penetraba hasta lo más hondo de su ser. Ana chillaba y se agitaba desconsoladamente, intentando quitarse de encima aquella presencia o lo que fuera lo que le hablaba. Pero no había manera. Por casualidad, mientras se movía buscando la presencia, vio su reflejo en el espejo. No era un reflejo normal como el que podía ver por las mañanas antes de irse a trabajar. Era distinto a las otras veces. Había unas manos que le cogían los hombros. Eran de color negro, parecían humanas, pero no lo eran. A su espalda había algo, una sombra que le miraba con ojos rojos mientras la cogía. Le miraban directamente sin vacilar, como intentando decirle algo. Donde debía tener la boca, se abría una fina línea de la que salían dos hileras perfectamente marcadas de afilados dientes. Entre medio, una lengua viscosa y larga que le lamía la oreja. Antes de poder moverse una vez más, vio cómo la sombra le susurraba algo al oído como las anteriores veces. Gritando desconsoladamente, Ana agarró el jabón que se encontraba cerca del espejo y se lo lanzó.
El golpe fue tan fuerte que acabó rompiéndolo en 1000 pedazos. Abrió la puerta chillando y agitándose para quitarse de cualquier forma la presencia que le hablaba al oído. Dejó de gritar, dejó de moverse. Se había quedado congelada. Ana se quedó quieta en medio del pasillo. No podía mover ni un solo músculo de su cuerpo. Algo la obligaba a quedarse quieta. No fue hasta que ese algo la obligó a moverse que Ana volvió a caminar. Se movía en dirección a la habitación que volvía a tener la luz encendida. Caminaba como un robot. Las órdenes que ella le daba al cuerpo no eran obedecidas. Llegó a duras penas a la habitación, guiada por la conciencia de alguien. Y allí estaba, de pie, mirándola con los mismos ojos rojos. Estaba dentro de un círculo rodeado de velas, con las manos entrelazadas y pronunciando las mismas palabras que la voz del oído le susurraba. No las entendía, pero parecía parte de algún ritual. La presencia siguió moviéndola hasta llevarla a la altura del círculo en el que la sombra negra estaba. Bajó los brazos y la miró con ojos imperturbables, haciéndole un gesto con la mano para que acabara de acercarse. No pestañeaba. Lo único que asomaba por el rostro negro de la sombra, aparte de los ojos, era la boca llena de afilados dientes que le sonreía. El fuego que alumbraba las velas creció hasta el punto de prender toda la estancia. La habitación entera quedó en llamas a excepción de la sombra y Ana que se miraban. El vaivén de las llamas dibujaba una palabra y unos números. Lakhul había llegado el 1 de noviembre del 2015 para comer. Una lágrima cayó rodando de la mejilla, antes de ver cómo aquellos afilados dientes se le abalanzaban y la engullían por completo. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.